Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy quiero platicarles una anécdota que me ocurrió mientras hacía un voluntariado en la comunidad de Nueva Esperanza, cerca de la ciudad de Champotón, en Campeche. Estando allí un día platicando con la señora que nos hospedaba en su casa, nos lanzó una pregunta a mí y a mis amigos. Oigan, chavos, ¿se han dado cuenta que todas las casas que hay en esta comunidad, o la mayoría de ellas, están construidas con madera y techo de lámina? Inmediatamente continuó y nos dijo, ¿saben por qué es eso? Se los voy a platicar. Resulta que yo construí mi casa una vez y vino el huracán y la tiró. Entonces, para mí es mucho más fácil construirla de madera, dejar que venga el huracán y la tire y después volverla a levantar. Es mucho más barato para mí. Ese pequeño comentario que ocurrió hace poco menos de 5 años me hizo tomar muchísima sensibilidad sobre la importancia que tiene una casa para un ser humano, pero a mayor escala también la infraestructura que tenemos en nuestras ciudades, en nuestro país y en nuestro planeta. Piénsalo un poquito. El agua con la que te bañas, el agua que probablemente bebes directamente del grifo después de pasarla por un filtro, el agua con la que lavas tu ropa, tuvo que venir de algún lado. Y llegó a tu casa gracias a que hay una red muy compleja allá afuera, bajo la tierra, que se encarga de que el agua se las arregle para poder llegar a la llave de tu casa. De igual manera, la energía que traes en tus dispositivos móviles, en tu celular, en tu laptop, el aire acondicionado que enciendes cuando tienes calor, el calefactor que enciendes cuando tienes frío, todo ello requirió energía también, que debió provenir de algún lado. Y viene de un sistema muy complejo que está allá afuera y que si tú sales a tu casa lo puedes ver que pasa por los postes. Y si no lo ves, pues es porque pasa por debajo de la tierra también. Para llegar aquí al Outlap, seguramente tuviste que pasar por Periférico Ecológico, la Recta Cholula, Camino Real, a lo mejor tomaste alguna autopista, en el mejor de los casos a lo mejor tomaste un vuelo, y la infraestructura estuvo ahí todo el tiempo. Y sobre las carreteras, me gusta mucho siempre hacer este comentario. Una carretera es mucho más que una simple franja cubierta de asfalto. Una carretera es una conexión entre una familia que trabaja y sus hijos que lo están esperando en casa, entre una familia que está ansiosa por vivir una nueva experiencia en el viaje que tienen planeando. Entonces, la importancia de la infraestructura es vital para nosotros y por eso sostengo que la importancia de la infraestructura, y más aún de la infraestructura resiliente, como lo veremos adelante, radica en que nos permite construir ciudades y sociedades inquebrantables. Un poquito de historia. Nuestra infraestructura está expuesta a muchísimos fenómenos. Esta clasificación viene de la Ley General de Protección Civil. Aquí omití los fenómenos astronómicos, que también están ahí incluidos, pero me ocupé de los que, no de los que ocurren afuera del espacio, sino aquí dentro de la Tierra. Y estos dos primeros creo que son los que afectan directamente a nuestra infraestructura y quizá estos 3 últimos la afecten más de manera indirecta y en algunos casos quizá muy específicos también de manera directa. Los fenómenos geológicos, por ejemplo. Hablábamos por la mañana sobre los sismos que ocurrieron en 2017, pero también tenemos algunas experiencias, no solamente en México, sino en todo el mundo. Aquí en Puebla en 1999 hubo uno muy fuerte, el de 1985, que quizá algunos de ustedes recuerden, el de 1957. En fin, los ejemplos son muchísimos. También otros de los fenómenos geológicos que tenemos son los volcanes, que están ahí todo el tiempo y nosotros estamos a la expectativa de lo que ocurra con ellos. Y ya ha habido muchas erupciones, tan solo el año pasado tuvimos el ejemplo del volcán Kilauea en Hawái, el volcán de Fuego en Guatemala, y mientras tanto nosotros aquí en Puebla también estamos a la expectativa de lo que suceda con el volcán Popocatépetl. También hay en este punto el fallo porque se desgajan los cerros, por ejemplo. Recientemente hubo el fallo de un dique en Brasil que contenía aguas residuales provenientes de una mina. En fin, ahí están los fenómenos geológicos y nos afectan a nuestra infraestructura. Los fenómenos hidrometeorológicos creo que tienen un acento importante porque sus intensidades se han visto amplificadas por los efectos del cambio climático. Aquí tenemos los huracanes, como el huracán Huila, que pegó recientemente en la costa de Nayarit y en Sinaloa. Pero también tenemos ejemplos internacionales, como el huracán Katrina en 2005, que devastó la ciudad de Nueva Orleans, y muchos otros.
Tenemos también sequías cada vez más prolongadas, como la que ocurrió en Francia en la primera década de los años 2000. Tenemos tormentas cada vez más severas. En este país quizá no tanto, pero en otros países sí tenemos la incidencia de tornados. En fin, ahí están todo el tiempo esos fenómenos y están siempre, tienen el potencial de afectarnos a nuestra infraestructura y por consecuencia a nosotros. En tercer lugar, y con estos me voy a ir un poquito más rápido, los fenómenos químicos y los tecnológicos se refieren, por ejemplo, a explosiones. Aquí en México tuvimos un ejemplo muy reciente. Se refieren a radiaciones como la que hubo en Fukushima en 2011 y en Chernobyl en 1986. Se refiere también a, en esta clasificación entran también los derrames de sustancias peligrosas, las fugas, en fin, muchos fenómenos que entran en esta clasificación. Los sanitarios y los ecológicos. Aquí quizá los más vigentes pues sean de los que escuchamos todo el tiempo. La contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación del suelo. Pero también hay otros que podrían afectar a nuestra infraestructura de manera indirecta. Por ejemplo, las epidemias y las plagas podrían poner en jaque la capacidad de los hospitales y de las clínicas que hay en el país o en el mundo. Y finalmente, los socioorganizativos. Estos fenómenos socioorganizativos son aquellos que son generados por la actividad humana, y aquí entran tanto los accidentes como los que se hacen de manera intencional. Los que se hacen de manera intencional, pues desde luego son el terrorismo, el sabotaje, y los accidentes de tránsito, los que ocurren en el espacio, en los aeropuertos, en el espacio marino, todos ellos también entran dentro de esta clasificación. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que nuestra infraestructura está expuesta a todo este tipo de fenómenos y en ese sentido nuestra infraestructura debería ser más resiliente, porque la historia nos ha enseñado que es vulnerable y que por consecuencia también nosotros somos vulnerables. En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas estableció 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Los empezaron a trabajar en 2012 y los publicaron en 2015 y entraron en vigor a partir de 2016. El noveno de ellos habla de industria, innovación e infraestructura. Y el primer target de este objetivo habla del desarrollo de infraestructura resiliente, entre otras cosas. Y aquí está subrayado y ahora lo subrayo verbalmente. A continuación vamos a platicar de qué es eso para empezar, qué es eso de la infraestructura resiliente y por qué es tan importante. Bien, aquí tenemos la palabra resiliencia y alrededor de ella giran tres aspectos que deben de tener los sistemas de infraestructura para poder ser resilientes y poder mantener las condiciones de servicio. Antes de ello, pues voy a definir qué es eso de infraestructura resiliente, porque lo he estado mencionando mucho, pero no se los he dicho, ¿verdad? Entonces pregúntenme, ¿qué es la infraestructura resiliente? Bueno, la infraestructura resiliente es aquella infraestructura que es capaz de mantener las condiciones de servicio para los usuarios independientemente de las perturbaciones que pueda tener por la presencia de algún fenómeno específico como los que enlistamos hace rato. En este momento voy a enunciar los tres aspectos que debe de tener la infraestructura resiliente. El primero es la robustez. Y aquí es más fácil explicarlo con un ejemplo. Imagínate un hospital que está en una zona sísmica y que de pronto empieza a temblar. Y hay desde luego cirugías en proceso en ese momento. El edificio tiene que ser, las columnas del edificio, las traves tienen que ser lo suficientemente grandotas, lo suficientemente robustas para poder soportar el movimiento por consecuencia del sismo, pero además el poder proteger a quienes están adentro del edificio en ese momento y sobre todo a los que están más vulnerables. Entonces, ese es un ejemplo de robustez. Otro ejemplo podría ser una presa, por ejemplo. Una presa no es más que una pared grandotota que contiene un volumen de agua de este lado para que los de este lado no se inunden. Una presa de control de inundaciones. La presa debe ser lo suficientemente alta, lo suficientemente robusta para poder contener la cantidad de agua de una tormenta extraordinaria. Eso es la robustez en la infraestructura. La redundancia es más fácil ejemplificarla en las carreteras. Muchas ocasiones seguramente has tenido alguna experiencia de este tipo en alguna vía de comunicación. Tuviste que esperar mucho tiempo porque hubo a lo mejor un accidente de tránsito o porque a lo mejor hubo el deslizamiento de un cerro que estaba ahí cerca o a lo mejor hubo un sismo y la carretera tuvo problemas. En fin, pudo haber muchos fenómenos que la afectaran.
Pero ¿de qué se trata la redundancia? La redundancia es, ok, tú querías ir del punto A al punto B y hay desde luego esta principal vía de comunicación, pero no te preocupes, si esta falla, tú tienes otra por la cual puedes llegar. A lo mejor es más larga, a lo mejor tiene más curvas, pero mientras la principal no funcione, esta sí lo puede hacer. Otro ejemplo de redundancia podría ser el sistema Cutzamala. El sistema Cutzamala abastece en un porcentaje importante, alrededor del 30-25% de agua potable a la Ciudad de México. ¿Y cómo funciona rápidamente el sistema Cutzamala? El sistema Cutzamala no es más que un tubo, bueno, un par de tubos en realidad, que bombean agua del río Lerma y del río Cutzamala hacia la Ciudad de México en una altura más o menos de 1 kilómetro en promedio. Y entonces, cuando lo construyeron, obviamente solamente había un tubo, pero ese tubo pues, podía fallar en algún momento, y si fallaba, se tenía que interrumpir el suministro para la Ciudad de México. ¿Qué hicieron entonces? Pues construyeron otro tubo paralelo a ese, para que si uno de los dos falla, además de para aumentar la capacidad, hacerlo más robusto, también en caso de que uno de los dos fallara, el otro pudiera cubrir la demanda del de al lado. Entonces, ese es un ejemplo de redundancia. Finalmente, tenemos la respuesta. Y la respuesta no es más que la capacidad que tiene la infraestructura de concentrar todos sus recursos, materiales, financieros y humanos, para poder recuperarse inmediatamente después del efecto de un fenómeno. Por ejemplo, regreso al ejemplo del sistema Cutzamala. Apenas tuvieron esos cuates una bronca con una pieza que fue la famosa acá invertida. Seguramente lo leyeron o lo escucharon. ¿Qué pasó? Pues para no entrar en detalles, pusieron mal la pieza y entonces cuando volvieron a activar las bombas, la pieza se desplazó y pues corrió el peligro de perderse ahí. Entonces, ¿qué hicieron estos cuates? Concentraron todos sus recursos para poder solucionar rápidamente la bronca, poder salir adelante de ese problema. Y mientras tanto, mientras estaban concentrando esos recursos, mandaron un sistema de pipas a abastecer a las ciudades que se habían quedado sin agua por consecuencia de este problema. Entonces, estos son los 3 aspectos que debe de tener la infraestructura resiliente en general. Ahora bien, recapitulando, hablamos un poquito de la importancia que tiene la infraestructura para nosotros. Vemos que hay un marco establecido por la Organización de las Naciones Unidas para trabajar en esa dirección. Y tercero, enunciamos cuáles son los 3 aspectos de la resiliencia en la infraestructura. Ahora bien, me voy a regresar a esta diapositiva y los invito a que echemos un vistazo aquí a esta parte que no está subrayada, pero que debería estarlo porque creo que es importantísima. Y aquí es donde me voy a regresar a la anécdota de doña Ana y su casa en Campeche. Aquí dice que el enfoque del desarrollo de la infraestructura debe de ser también con un acceso equitativo para todos. ¿Y qué significa eso entonces? Y es aquí donde voy a concluir y contarles lo que yo creo que es el desafío para la ingeniería en general, para la ingeniería civil en particular y para las disciplinas involucradas en el desarrollo de infraestructura. ¿De qué se trata? Para poder hacer más accesible la infraestructura y la infraestructura resiliente en particular hacia las poblaciones, sobre todo las que están alejadas de los grandes centros urbanos, se requiere que se haga mucho más investigación en nuevas tecnologías para los materiales de construcción, hacerlos más eficientes, buscar la manera de que sean menos costosos para la gente, que sean más accesibles para ellos. De igual manera, implementar instrumentos para el ordenamiento territorial, implementar políticas públicas que estén orientadas hacia facilitar el que la gente pueda tener infraestructura de calidad e infraestructura resiliente en particular. Yo creo, y voy a trabajar en ello, que si la ingeniería fue capaz de hacer cosas tan grandes, obras de ingeniería tan ambiciosas quizá en su momento, también es capaz de cubrir con este reto. Y aquí es donde se introduce otro concepto que es el de infraestructura sostenible. Me quedan poco menos de 3 minutos, entonces eso no voy a detallar mucho en la infraestructura sostenible. En el 2020, cuando me inviten, pues con mucho gusto vengo y platicamos sobre eso. Pero a grandes rasgos, la infraestructura sostenible se trata de mantener ese balance entre el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo sustentable.
En ese sentido es donde creo que debe de ir la ingeniería. Gracias por permitirme compartir con ustedes mi experiencia. Les agradezco mucho su atención. Mi nombre es Eduardo Guevara.